Hola, ¿cómo están? Hoy día en un programa especial. Tenemos como invitados a Eduardo León y a Lucho Guerrero. Gracias por estar acá, bienvenidos. Gracias. Los hemos invitado a los dos para hacer el programa final de esta serie. Queremos conversar sobre el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento, pero esta vez en vínculo al clima escolar. ¿Es importante para mejorar el clima en las escuelas? ¿Tienen alguna relación? ¿O simplemente tenemos que preocuparnos por las dos cosas en paralelo? Entonces, les lanzo la primera pregunta. ¿El pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento, fomentar su desarrollo, nos puede ayudar a mejorar el clima? ¿O no está nada relacionado? ¿O el clima nos ayuda también a eso? ¿Cuáles son sus primeras reacciones frente a esta pregunta? Yo creo que va en ambas direcciones, ¿no? Porque el clima escolar definitivamente genera un ambiente propicio para que las niñas, los niños, los estudiantes en general puedan expresarse con más comodidad, con más seguridad y sientan que lo que están opinando o lo que están descubriendo a través del aprendizaje o lo que están proponiendo en términos de ideas sea bien recibido, ¿no? Sea valorado y sea tomado en cuenta no solamente por la maestra, sino también por sus compañeras y compañeros. Ahora, depende mucho de qué cosa es lo que tú quieras que aprendan los niños y depende mucho también de qué entiendas por aprendizaje. Si tú crees que los niños lo que tienen que hacer es repetir las palabras del profesor y si tú crees que las emociones de los niños, la voz de los niños, las inquietudes de los niños son una perturbación, tú vas a crear un determinado clima que va a ser posible que los niños se queden quietos, callados, mirándote toda la mañana o toda la tarde. ¿Y ese clima es el que favorece el pensamiento crítico? No, evidentemente que hay un tipo de aprendizaje para el cual el pensamiento crítico es un estorbo. Cuando tú crees que el niño tiene que aceptar las verdades que se le ofrecen sin discusión, porque la discusión no tienen desde dónde discutir porque son niños, entonces el pensamiento crítico se convierte más bien en un obstáculo. Ahora, la idea del clima de aula, por donde lo está orientando Lucho y que me parece adecuado, es una idea de un clima de aula no como un tip, ¿no? Porque a veces podemos caer en una idea equivocada de que el clima simplemente es montar un escenario, y no se trata de montar un escenario, ni una actuación por parte de la maestra para generar un clima ideal, sino fundamentalmente se trata de encontrarle un sentido a ese momento de encuentro educativo entre los chicos, las chicas y el propio maestro. Entonces, el sentido de encontrarse en un espacio educativo con un propósito formativo es el que llama a generar un clima de aula que sea propicio para que se construyan relaciones saludables, para que se construyan relaciones positivas, para que las personas aprendamos a mirarnos y a reconocernos en nuestra diversidad, en nuestra diferencia y en nuestra unicidad, ¿no? Mira, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Eduardo. Solo que hay que tener en cuenta que esta manera de pensar no es la que ha predominado a lo largo de toda la historia de los sistemas educativos. Ahora pensamos así, pero ha habido mucha investigación sobre las emociones y la función que cumplen en relación con el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces lo que se ha llegado a comprobar es que las llamadas emociones negativas, ¿no? El miedo, la angustia, la tristeza, ¿no? El enojo, te vuelcan hacia dentro de ti mismo, te sacan del mundo exterior y por lo tanto cortan el vínculo con el otro. En cambio las emociones positivas, la alegría, el interés, el entusiasmo, más bien te sacan hacia afuera y te conectan con el mundo y con la gente. Entonces las emociones negativas no te van a permitir establecer relaciones de intercambio con el profesor y con tus compañeros. En cambio, las positivas sí. Pero claro, es que ahora estamos convencidos de que para aprender hay que intercambiar y hay que interactuar con el otro.
Ahora, todo esto que se ha avanzado a nivel de investigación y de conocimiento con respecto a la importancia de las emociones y la educación emocional no va de la mano con lo que ha estado sucediendo en la escuela peruana, ¿no? En la escuela peruana, desde hace 50 años nos encontramos como en una situación que yo le llamo de colapso educativo y que ha convertido a la escuela pública en una escuela solamente para los pobres, ¿verdad? Y como es una escuela para los pobres, no se le dan ni los recursos necesarios, pero tampoco se le asume como una escuela donde los niños y niñas que van ahí tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Y eso no solo tiene que ver con un descuido por parte del Estado, sino creo que hay un sector de docentes que han asumido esta mirada que es clasista y que ve solamente a sus alumnos como los niños de las clases pobres y que no ameritan la atención que podrían ameritar cuando trabajan en una escuela privada, ¿verdad? Entonces hay realmente una mirada que no solamente ha descuidado una mirada cálida, amorosa hacia los niños y las niñas, sino también una mirada que los ve como los hijos de los que menos tienen, de los que no reclaman, de los ciudadanos de tercera, que no intervienen para defender los derechos de sus niñas y sus niños. Entonces yo creo que estos dos factores han hecho de que la cuestión emocional a la que se ha referido Lucho, a pesar de que hay muchas evidencias de la importancia que tiene actualmente en la pedagogía contemporánea, han sido dejadas de lado y vemos que la educación emocional es algo que inclusive no le corresponde a las escuelas, sino que es algo que debe tomarse, digamos, bajo responsabilidad de los padres y madres a nivel de la familia. Y por eso circulan ahora en el Facebook, en las redes, muchos mensajes diciendo la educación es en la casa, ¿no? En la escuela es la instrucción. Y muchos maestros y maestras repiten esto. Y hace un momento tú decías como que este clima es lo que permite transitar a otro tipo de aprendizaje, ¿no? Un buen clima permite que los chicos den sus ideas, ¿no es cierto? Un buen clima además es lo que permite esta idea de profundizar en la comprensión que puede llevar a efectivamente comprender las cosas de manera distinta. Es como que si el clima fuera fundamental si queremos que los chicos realmente comprendan, razonen, si los chicos puedan ser creativos, porque claro, la creatividad tiene que ver con pensar fuera de lo que ya, o los parámetros establecidos. Preguntándolo al revés, es decir, en la otra dirección, ¿en qué sentido el pensamiento crítico o en qué sentido la creatividad puede fomentar un buen clima? Mirándolo desde la otra dirección. A ver, el problema es el siguiente. La tradición de nuestros sistemas educativos se ha caracterizado por la ausencia del sujeto. El niño ha estado siempre entre paréntesis. Lo que ha existido en el lugar estelar, con derecho a voz, a tomar la palabra y a tomar decisiones, es el profesor. El niño ha sido siempre un anónimo y el profesor, para educar, no ha necesitado interactuar con ese niño. Ahora estamos en otra era, estamos en la era donde el sujeto aparece. El niño tiene rostro, tiene nombre, tiene identidad, tiene una manera de ver el mundo, tiene una opinión, tiene una experiencia de vida detrás, ¿no es cierto? Y hoy en día eso cuenta, eso es importante, porque es la materia prima sobre la cual el profesor tiene que educar. Entonces, si yo no le doy la palabra al niño y no respeto su visión del mundo, su manera de percibir la realidad, las relaciones con las personas, o de percibirse a sí mismo, el aprendizaje no es posible. Y en ese sentido, evidentemente, en la interacción, en la comunicación entre dos personas, el razonar lo que el otro dice es fundamental. Cuando nosotros estamos conversando, estamos pensando lo que escuchamos y pensamos lo que decimos. Lo contrario sería una comunicación unidireccional, donde yo hablo, él escucha y toma nota, donde él habla y yo acepto lo que dice sin siquiera reflexionarlo, solo porque lo dijo él. Entonces, desde el momento en que la educación abre las puertas para la interacción entre el profesor y el estudiante, hay dos cosas que empiezan a aflorar.
el pensamiento y la emoción. Y eso, sin duda, son hoy en día principios básicos del aprendizaje. Estaba recordando, a raíz de una investigación que hice sobre los efectos de la ESE en las prácticas docentes en el 2015, que precisamente aquellas maestras de segundo grado que trabajaban mejor el clima emocional en términos de desarrollar unas relaciones con sus niños y niñas, tener una relación cálida, auténtica, ¿no? No de apachachamientos ni esas cosas, sino realmente los niños se sentían muy cómodos con sus maestras. Eso daba lugar a que estos niños y niñas, además de que podían rendir bien en las pruebas que se hacían para prepararlos para la prueba censal, los niños tenían mucho más capacidad de, yo diría, de reflexionar sobre su aprendizaje y construir una relación diferente con el aprendizaje de la que se suele construir en una escuela, que como decía Lucho, no da espacio a las emociones, sino todo está muy rígido y muy amarrado a contenidos de aprendizaje. Una cosa interesante que se observaba en estas escuelas era que además de posibilitar este clima, que los niños se sintieran más seguros con respecto a lo que iban aprendiendo, también se notaba una mayor flexibilidad de parte de los niños y las niñas y una mayor capacidad, yo diría, de transferir aquello que aprendían a otros contextos, lo cual es un factor súper favorable para la creatividad, porque el aprendizaje no consiste en aprender algo, meterlo en un cajón y no sacarlo de ahí, sino a partir de ese conocimiento o esa habilidad nueva que desarrollas, poder utilizarla en diferentes situaciones, poderla aprovechar en diferentes contextos para poder dar otras respuestas en base a lo ya aprendido, pero con una mirada más rica, porque esa libertad o ese espacio que te genera una maestra mucho más abierta te hace sentir más estímulos, o sea, más abierto a otros estímulos y a poder reaccionar a esos estímulos con respuestas más originales, ¿no? Ahora, estas cuestiones que ustedes están pensando me lleva a preguntarme por dónde iniciar los cambios, ¿no? Porque hemos estado hablando de un estilo, ¿no es cierto? Una manera de entender los aprendizajes, cómo estamos transitando, no hace 2 años, en realidad ya hace varios años transitando a otra manera de entender los aprendizajes donde el pensamiento, la comprensión profunda, la creatividad, el pensamiento crítico va generando un espacio importante. Pero eso también como que nos lleva a pensar sobre nuestras propias prácticas, ¿no es cierto? Porque como docentes tenemos que comenzar a abrirnos, nos cuestiona en algunas ideas y nos obliga a abrirnos, es decir, a tener otras disposiciones frente a los niños, las niñas, frente a el conocimiento mismo. Entonces, yo quería preguntarles un poco para ir cerrando, en esto tanto que tenemos que hacer, ¿por dónde deberíamos empezar? Sin que sea una, por acá comienza, ¿no? Sino una sugerencia de qué deberíamos movilizar nosotros los docentes en nosotros mismos para que esto comience a fluir. Para mí hay una cuestión fundamental, que es desterrar el prejuicio. Hace varios años UNICEF hizo una investigación en escuelas públicas de primaria del tercer mundo, tratando de encontrar, digamos, fortalezas y debilidades comunes. Dentro de las debilidades, la que ocupaba el primer lugar y que era transversal a los distintos continentes donde se hizo este estudio, era la subestimación de los chicos. Yo creo que mientras cultivemos o conservemos este prejuicio, que no solamente es un prejuicio por la pobreza, que lo es un prejuicio también por la familia, porque los dos padres tienen que estar allí, aunque uno de ellos sea un elemento negativo, pero no importa, porque si no está, entonces eso es malo para el niño. Es un prejuicio también por la edad, porque como son niños no saben, no importa si sea pobre o rico. Entonces estamos todo el tiempo encontrando argumentos para justificar por qué el niño pertenece a una clase inferior de la raza humana.
y que por lo tanto no razona, no discierne, no sabe elegir, se equivoca, y son ideas que vienen de la Edad Media, ¿verdad? Esta idea de que el niño nacía chueco, nacía con una maldad inherente en el alma y en el cuerpo, y que hacía que todos sus actos fueran actos cerrados o deliberadamente perjudiciales. Mientras eso los profesores no nos hagamos el esfuerzo por erradicar, es muy difícil que podamos interactuar con los niños en base al respeto y a la consideración de la legitimidad de ser del niño, sin querer que se convierta en iguales a nosotros. Ahora, mi entrada, ya que Lucho dijo esto que es tan importante, ¿qué cosa habría que hacer? Yo creo que una primera cosa que hay que pensar es que tenemos que trabajar en distintas formas con los distintos maestros y maestras que tenemos. O sea, no podemos seguir pensando que en diseñar y ejecutar políticas que piensen en un maestro o una maestra único y que todos tienen las mismas características. Hay maestros y hay maestros, ¿verdad? Entonces yo creo que una intervención pensada en aquellos profesores y profesoras que tienen una gran vocación, se sienten identificados con la mejora educativa, que ellos mismos han asumido un proceso de autoformación y de formación que está llevándolos a mejoras en las escuelas y que es visible. Nos encontramos actualmente con muchas experiencias muy ricas por parte de esos maestros que discuten, que dialogan, que intercambian, pero junto con estos docentes también vemos un sector que no está ni ahí ni acá, ¿verdad? O sea, son docentes que escuchan, ¿no? Pero a veces les entra por aquí, les sale por acá, ¿no? No se atreven a hacer cosas nuevas, no se atreven a innovar, no se atreven a pensar las cosas de diferentes maneras. Y hay un tercer sector, que no es reducido, que son docentes que no tienen ningún compromiso. Y eso hay que decirlo. O sea, docentes de los que siempre hablamos como si fueran la mayoría, como si fuera, digamos, ellos marcaran la característica de todos los profesores, y no es así. Y los propios profesores y profesoras no quieren que los identifiquen con ese tipo de docentes que no preparan sus clases, que no van a las escuelas, ¿no? Que están en un discurso de que todo es sacrificio porque están en escuelas rurales, ¿no? O porque tienen que estudiar, es un sacrificio. Que maltratan a los niños. Y que son muy maltratadores, ¿no es cierto? No solo de los niños, sino de las familias, ¿verdad? Que convierten el aula en un feudo donde quieren hacer lo que quieren sin tomar en cuenta la pedagogía, ¿no? Ni los derechos de los niños y las niñas. Entonces yo creo que hay que pensar en políticas diferenciadas, ¿no? En algunos casos políticas más formativas, en otros casos políticas más de supervisión, ¿no? En otros casos políticas más de acompañamiento, pero no seguir pensando en intervenciones generales para docentes que no son iguales, ¿no? Que son diferentes. Y yo creo que es importante también ir avanzando en incorporar a este sujeto que es el padre de familia, ¿no? Que las madres, que son las que más intervienen, o sea, porque yo creo que las mamás y los papás pueden jugar un papel muy importante si se les involucra más en los procesos institucionales de la escuela, para que puedan evaluar y valorar si la intervención de sus docentes no solamente produce aprendizajes de calidad en los niños, sino está formándolos en términos de hacerlos niños más seguros, niños más confiados, ¿no? Niños más interesados por el conocimiento, o los está convirtiendo en niños que se aburren en la escuela, que no quieren aprender, que prefieren estar en el internet, ¿no? Y que no encuentran ninguna motivación en las aulas y por ello prefieren hacer otras cosas. Bueno, maestros, maestras, como otras oportunidades, se nos han abierto muchas ventanas, muchos temas a discutir, muchos temas a reflexionar. Se nos ha planteado que las cosas en la escuela no están aisladas unas de otras. No podemos generar pensamiento crítico, no podemos generar razonamiento si no cambiamos el clima. No podemos hablar del clima y de lo que sucede en nuestras aulas y el tipo de aprendizaje que está dando si es que no incorporamos realmente a padres y madres de familia. No podemos generar todos estos cambios sin realmente poner en discusión qué tipo de aprendizaje es el que buscamos generar en las escuelas. Hay mucho por hacer, pero sobre todo tengamos la seguridad de que esto tiene que discutirse en nuestras propias escuelas.
Como otras veces, los exhortamos a formar comunidades de aprendizajes en sus escuelas, poner los temas sobre el tapete, contar nuestras experiencias, buscar la bibliografía, de construir algunas cosas que quizás las tenemos como que son inmutables, pero que de repente comienzan a derrumbarse un poco para generar nuevos conocimientos en la escuela. Les agradezco mucho, Lucho, Eduardo. Eso no es el fin, en realidad es el inicio de muchas discusiones que queremos seguir dando en la escuela, que lleven a que nuestros niños, niñas y adolescentes quieran ir a nuestras escuelas, aprendan significativamente en las escuelas, y no solo pensando en los aprendizajes duros, como solemos decir, sino que las escuelas realmente sean espacios donde la convivencia sea el nudo que tengamos que afrontar en todas ellas. Nos vemos en la siguiente serie.